Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, y es una pregunta: ¿vives por lo que ves o por lo que crees? El problema de vivir solo por lo que uno está viendo a su alrededor es que parece ser práctico, pero nos deja, nos deja a expensas de que todo lo que está a nuestro alrededor termine afectando nuestras vidas, que destruya por completo nuestra paz, que embote nuestros sentidos, a nuestro discernimiento, y que al final quedemos como atrapados tras un enrejado de todo lo que oímos, todo lo que vemos, todo lo que sucede a nuestro alrededor. Aparte que, según la Biblia, que es la palabra de Dios, y aunque le parezca locura a más de alguno, vivir en fe y por fe es lo mejor. Tanto es así esto que lo dice de manera tajante: mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aún hay gente que leen una Biblia, van a una iglesia, hacen oraciones, pero aún así viven más por lo que están viendo que por lo que creen. Pues es un buen tema. ¿Vives por lo que ves o por lo que crees? Se lee en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿No les parece imperativo esto? Claro que es tajante. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Saben? Esto nos llama a tomar decisiones en nuestras vidas. No podemos convertirnos en víctimas de otras voluntades. No podemos simplemente ser víctimas de todo lo que, no sé, caprichosamente suceda a nuestro alrededor. Tenemos, amigos, que aprender a vivir en otra dimensión. ¿Sabe? Hay una dimensión que está fuera de lo natural y no es fantasía. Es vivir no negando la realidad. No, porque la fe no niega la realidad. Negar la realidad es vivir en una manera fantasiosa. No. La fe no niega la realidad, pero se pone por encima de ella. Me parece que es un buen concepto. La fe no niega la realidad, pero se pone por encima de ella. Y es lo que Pablo está diciendo, y bueno, se pone él a manera de ejemplo. Dice: nosotros vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Yo creo que esa es una decisión sumamente liberadora. Yo creo que una persona se libera de opresión, de temores, de angustias, de dudas, cuando dice: no, yo no voy a vivir por lo que digan las noticias, por lo que diga el vecino, por lo que pase a mi alrededor. Yo voy a vivir con base en mis creencias. Y las creencias son derivados de la palabra de Dios, el dicho de Dios, el escrito está de Dios. Les voy a decir algo, amigos, quizá les critiquen sus amistades, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, cuando ustedes dicen que creen en la palabra de Dios. Pero bueno, si esa es su postura, pues cosa de ellos. Pero es maravilloso creerle a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios esté por encima de las noticias. Que la palabra de Dios esté por encima de los pronósticos. Que la palabra de Dios esté por encima de los diagnósticos. Es vivir por lo que uno cree y no solo con base en lo que se está viendo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Sería la gran pregunta. ¿Cómo es vivir por lo que crees? ¿Cómo podemos puntualmente describirlo? ¿Cómo podemos hacer un boceto de la persona que efectivamente vive por lo que cree
y no por lo que ve. ¿Cómo es vivir por lo que crees? Primera respuesta. Esto es cuando tu fe se impone a tus circunstancias. Una fe que se impone a tus circunstancias. ¿Saben? Es fe precisamente porque va a modificar lo que está pasando. Por eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera. Significa que lo que se espera no es una realidad aún, pero la fe tiene esa certeza. ¿Qué es una certeza? Una seguridad. Y el concepto bíblico añade, y es la fe también la convicción de lo que aún no se ve. Entonces, no puedo yo imaginar, amigos, qué significará no vivir por fe, solo vivir por lo que pasa alrededor. Entonces nada va a ser modificado. Entonces tendremos que caer en un fatalismo, en un pesimismo total. Pero si queremos vivir por fe, lo que estamos diciendo con esa afirmación es que creemos que pueden modificarse nuestras actuales circunstancias de vida, que puede enderezarse lo torcido, que lo enfermo puede ser sanado, que lo perdido puede ser recuperado. ¿Se dan cuenta? La fe lo que significa básicamente es un poder en nuestro interior que nos testifica y nos persuade y nos convence de que las cosas pueden ser modificadas, las cosas pueden ser cambiadas, las situaciones pueden ser revertidas. No concibo la vida humana sin la fe. Entonces, ¿cómo es vivir por lo que crees? Es cuando tu fe se impone a tus circunstancias. Segunda forma de respuesta, ¿cómo es vivir por lo que crees? Es cuando tu fe desafía las malas noticias. Claro que hay que desafiar las noticias, claro que sí. Nosotros no vivimos por noticias, vivimos por promesas. Y eso lo que significa es que vamos a tener que nadar o navegar en contra de la corriente. Pero amigos, el cristianismo es eso, es contracorriente y el cristianismo es contracultura. ¿Qué quiero decir con ser contracorriente y contracultura? Que va en sentido contrario a lo que la gente piensa, va en sentido contrario a lo que la gente cree, va en sentido contrario a lo que la gente dice, va en sentido contrario a lo que la gente hace. Es contrasentido, es contracultura, es contracorriente la fe. Y no debemos temerle a eso. Y que digan, bueno, a esta persona parece que le falta un tornillo, ¿será que no lee las noticias? Bueno, sí leemos las noticias, pero también leemos la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, Dios tiene tantas y tantísimas promesas que en Cristo Jesús son sí y amén por medio de nosotros. Y Dios hará conforme a nuestra fe, más allá de lo que pedimos o entendemos. Entonces, definitivamente, vivir por lo que creemos y no por lo que vemos es atrevernos a que nuestra fe va a desafiar las peores noticias. Noticias de desempleo, noticias de ruina, noticias de enfermedad. La fe va a desafiar todo eso. Y no faltará quien diga, pobrecitos los cristianos, están locos de remate. Bueno, de los tales es el reino de Dios y el reino de los cielos. Nosotros le hacemos violencia a las circunstancias con nuestra fe. Jesús lo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan. La fe es violenta, la fe no es pasiva. La fe no es, bueno, ¿qué le vamos a hacer si Dios así lo quiere? No. La fe se revela y la fe dice, en el nombre de Jesús, yo me atrevo a creer que esto torcido será enderezado, que este problema se resolverá, que una puerta se abrirá y que vendrá una respuesta de Dios. Es una fe combativa, es una fe que desafía las malas noticias. Tercera respuesta, ¿cómo es vivir por lo que crees? Es vivir con una fe que fortalezca tu ánimo.
Es tu fe fortaleciendo tu ánimo. Nosotros somos mayordomos de nuestra vida interior y también de nuestra vida en lo físico y natural. Y dentro de esa entonces asignación divina de que seamos mayordomos, nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestra paz, guardar nuestras almas, guardar nuestro estado mental, nuestro estado anímico, etc. Y muchas veces tenemos que hablarle a nuestra alma y decirle: alma mía, vuelve a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Y tenemos entonces que hacer lo que aquí les estoy proponiendo: fortalecer nuestro ánimo. Fortalecer nuestro ánimo, ¿qué es lo que escribió Pablo? Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, no obstante, nuestro interior se renueva día con día. Que nos vamos haciendo viejos, es inevitable. Que las cosas cambian en las circunstancias de la vida, es inevitable. Pero aún con todo eso, nosotros podemos estar en un proceso de victoria y de renovación interior. ¿Y esto a base de qué? Fortalece tu propio ánimo. A veces cometemos, amigos, el error de esperar que sean los demás que nos animen. No esperes que sean los demás. Anímate tú a ti mismo, a ti misma. Es un absurdo poner mi vida y mi paz en las manos ajenas, en las voluntades de otros. Es René que tiene que ocuparse de su paz. Es René que tiene que guardar su vida interior, su persona interior. Amigos, la persona real de cada uno de nosotros es el que está por dentro. Somos un ser que tiene un cuerpo. La persona real es la que está por dentro. El cuerpo es un estuche, es un tabernáculo, usando lenguaje bíblico. Pero el verdadero ser está por dentro y tú eres el mayordomo de ese ser. Es decir, tú eres el cuidador, el que vela por ese ser interior que tienes. No le dejes todo a Dios. No le dejes todo a Dios. Asume también tu propia responsabilidad y haz que tu fe fortalezca tu ánimo. Y finalmente, ¿cómo es vivir por lo que crees? Es vivir de tal manera que tu fe defina tus metas. Que la fe tuya defina tus metas. Cuando tu fe define tus metas, no la gente, no los pronósticos, no las opiniones ajenas, no las voluntades de otros, no las noticias en el periódico o en la televisión. Cuando tu fe define tus metas, entonces estás viviendo por lo que crees. Yo suelo decirle a la gente: ¿cómo te ves? Dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años, ¿cómo te ves? Tú tienes que acuñar una visión de ti mismo y la pregunta es: ¿cómo te ves? No en relación a cómo temes terminar. Hay gente que está obsesionada con sus temores. Se ven enfermos, decrépitos, empobrecidos, muertos, en fin, solo cosas negativas. Pero ¿por qué no comenzar a cincelar una imagen de alguien en salud, en bienestar, en victoria, tu familia bien, tu proyecto de vida culminándose en forma bendecida y exitosa? ¿Por qué no esculpir una imagen así en vez de solo permitir que en tu interior se lleve a cabo una conformación de imagen de alguien decrépito y de alguien fracasado? No puede ser. Por eso tu fe debe definir tus metas, tu fe. Y te recuerdo, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vuelvo al texto bíblico de inicio, segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 7. Pues vivimos por lo que creemos, y no, ese y no es para ti, y no por lo que vemos. Significa que lo que vemos y lo que creemos muchas veces van a estar en discrepancia. Muchas veces van a antagonizarse el uno al otro. Lo que crees versus lo que ves. Y vas a tener que decidir a quién le vas a creer. ¿Vas a creerle a lo que ves o vas a creerle a lo que son tus convicciones de fe?
Pues con base de esta escritura, la pregunta que se hizo y con la que hemos trabajado a lo largo del programa es, ¿cómo es vivir por lo que crees? Y vivir por lo que crees, uno es tu fe imponiéndose a tus circunstancias. 2, vivir por lo que crees es tu fe desafiando las malas noticias. Número 3, vivir por lo que crees es tu fe fortaleciendo tu ánimo. Y número 4, vivir por lo que crees es tu fe definiendo tus metas. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Vives por lo que ves o por lo que crees? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.